Hola amigos, en este problema hablaremos de los cambios aparentes de la frecuencia percibida por un receptor asociada al movimiento relativo entre la fuente y el propio receptor. Si quieres saber más de esto, te invito a que veas el video que aparece en este momento por el costado derecho, en donde podrás ver más detalles de lo que se describe en este fenómeno llamado efecto Doppler. Y el problema dice, dos personas, Pedro y Juan, se acercan mientras el teléfono de Pedro emite un sonido. Si la rapidez de Pedro y Juan son respectivamente 2 y 1 metro por segundo, y la frecuencia con la que Juan escucha el sonido es 500 Hz, ¿cuál es la frecuencia con la que suena el celular de Pedro? Considere la rapidez del sonido por 340 metros por segundo. En primer lugar, vamos a ver los datos que se nos entregan, donde nos dicen que hay dos personas, Pedro y Juan, donde Pedro vendría a ser el emisor del sonido. La rapidez de Pedro y de Juan son 2 y 1 metro por segundo. O sea, tenemos que la rapidez de Pedro, que es la fuente, es de 2 metros por segundo, mientras que la rapidez de Juan, la velocidad del receptor en este caso, sería de 1 metro por segundo. También nos dice que la frecuencia que escucha Juan, que es el receptor, o sea, la frecuencia del receptor es de 500 Hz. Y por último nos dice que la velocidad del sonido la podemos considerar por 340 metros por segundo. Con esta información debiéramos encontrar la frecuencia real que emite el celular de Pedro. Así que vamos a recurrir a la ecuación que nos describe este cambio de frecuencia, que es el efecto Doppler, que nos dice que la frecuencia escuchada por un receptor es la frecuencia emitida por la fuente y por el término que tiene que ver con el movimiento del receptor, que es la velocidad del sonido más menos la velocidad del receptor, y esto sobre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente, que esto está asociado por supuesto al movimiento de la propia fuente. De los datos que vemos, tenemos que la frecuencia escuchada por el receptor, que es Juan, es de 500 Hz. Lo que no sabemos es cuál es la frecuencia emitida por la fuente, la vamos a poner en este color. Y por aquí vamos a poner los datos que serían 340, que es la velocidad del sonido, la velocidad del receptor que es de 1 metro por segundo, y esto dividido la velocidad del sonido, que sigue siendo 340, y la velocidad de la fuente que es de 2 metros por segundo. Ahora vamos a ver qué pasa con los signos. Resulta que aquí pasan dos cosas simultáneamente. El receptor, que es Juan, se está acercando a Pedro, que es el emisor. Lo que va a sentir él debido a su movimiento, al movimiento de Juan, es que la frecuencia va a aumentar. Como el término asociado al receptor está aquí en el numerador, para que esto ocurra, lo que debe pasar es que matemáticamente debe ser el numerador mayor al caso en el que está en reposo. O sea, vamos a poner el signo más. Y esto es de acuerdo a que el receptor se está acercando a la fuente. Por otro lado, la fuente también se está acercando al receptor. De modo que la frecuencia que va a escuchar la fuente, el receptor, va a ser mayor que la frecuencia que es emitida. Y para que esto ocurra, lo que debe pasar es que el denominador debe ser menor. Esto es para que el número sea más grande. Así que vamos a poner el signo menos. Y esto tiene que ver con que la fuente se está acercando al receptor. Y por lo tanto, aquí la ecuación simple que nos queda es que 500 Hz es la frecuencia de la fuente, que vamos a poner en este color, dijimos en verde, la frecuencia de la fuente por 341 entre 338, que es lo que nos queda en el divisor. Así que, despejando aquí, nos encontramos con que la frecuencia de la fuente va a ser 500 por, vamos a despejarlo de acá, ¿cierto? Por 338 dividido los 341 que están en el denominador en el lado derecho. Y esto nos va a dar entonces la frecuencia de la fuente, y al ponerlo en la calculadora nos va a dar algo así como 500 por 338 dividido 341. Y eso es algo así como 495. 495 lo vamos a aproximar a 496
Hz. O sea, acabamos de encontrar que la frecuencia es levemente menor a la frecuencia escuchada por el receptor, que es Juan, y eso es porque las velocidades de tanto de la fuente, del emisor o del receptor son bastante pequeñas en realidad, comparadas con la velocidad del sonido en este caso. Así que encontramos que esta frecuencia es muy cercana a los 500 Hz que escucha el receptor y por lo tanto con esto respondemos a la pregunta que nos hace. Y bueno amigos, espero que esta pequeña resolución les haya sido de ayuda y también les quiero dejar una pregunta que me gustaría pudieran responder. Y la pregunta es, si en esta misma situación comienza a sonar el celular de Juan a una frecuencia de 400 Hz, ¿cuál será la frecuencia que escuchará Pedro? Espero tu respuesta en los comentarios y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las novedades del material que seguiremos subiendo. Cualquier cosa me puedes escribir y nos estamos viendo. Chao, 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 chao.